Saludos. En este video explicaré acerca del puente de Winston. Primero nos piden diseñar e implementar un puente de Winston con un potenciómetro que mide 3K y una fuente de alimentación de 9 voltios. Hacemos el cálculo y la simulación en Proteus. Bueno, primero vamos a ver qué es un puente de Winston. Se trata de un dispositivo electrónico para medir el valor de una resistencia desconocida. Generalmente las resistencias de los dispositivos, tales como los sensores, que son afectados por las temperaturas. Con esto se halla un valor de resistencia más exacto, lo que hará que los sensores sean más eficientes. La configuración consiste en una conexión de resistores en forma de rombo parecida a un puente, de ahí su nombre, el puente Winston. El siguiente diagrama nos muestra cómo está conformado este puente. Se conforma por dos resistencias fijas y por un potenciómetro o resistencia variable y una resistencia eh, en este caso de un sensor o de otro dispositivo. Bueno, el puente de Wheatstone funciona bajo el principio del divisor de voltaje. ¿Esto para qué? Para encontrar el equilibrio cuando el voltaje sea cero entre los puntos C y D y de esa forma encontrar el valor de una resistencia desconocida, en este caso Rx. ¿Cómo se hace? Variando el potenciómetro o la resistencia variable hasta que el voltaje entre los puntos C y D sea igual a cero. Entonces, para esto usamos las ecuaciones que describen este puente de Wheatstone. Entonces vemos que el valor en el voltaje del punto C debe ser igual al voltaje en el punto D para que de esa manera sea igual a cero. La resta entre ellos o la suma entre ellos sea igual a cero. Luego, ¿cómo hacemos esto? Entonces igualando las dos ecuaciones de las dos ramas que vemos aquí, de la rama verde con la rama roja. Entonces las igualamos y empezamos a operar hasta resolver el valor de Rx. Entonces, simplificando la ecuación, tenemos que B sub I en ambas partes de la ecuación se cancela. Luego vemos que ya nos quedan términos de resistencias. Luego multiplicamos de forma cruzada R2 por Rx más R3, ya nos quedará esto aquí en la siguiente línea de la operación, que esto será igual a Rx por R2 más R1. Luego, haciendo la propiedad distributiva, tenemos que ya nos queda la siguiente línea, R2 por Rx más R2 por R3 igual a Rx por R2 más Rx por R1. Luego colocamos todos los valores que tiene Rx al lado derecho de la ecuación con el fin de restar estos términos semejantes y ya nos queda reducida la ecuación. Ya nos queda que Rx va a ser igual a R3 por R2 sobre R1. De aquí es muy importante em, definir que R2 sea igual a R1. ¿Por qué? Porque de este valor nos va a generar una constante. Si, por ejemplo, R2 vale 8K y R1 vale 8K, entonces va a haber un resultado constante y solo va a depender del potenciómetro R3 el valor de Rx. De esa manera vamos a hallar el punto de equilibrio de nuestro puente de Winston. Entonces no importa si R2 digamos vale 100K, el hecho es que R1 tiene que valer también 100K, el mismo valor, por eso hablamos de resistencias fijas, resistencias fijas. Listo, esto lo vamos a ver más detallado acá en Proteus. Vemos nuestro montaje del puente de Winston que consta de las dos resistencias fijas, para este caso yo coloqué un K, valor de un K, y el potenciómetro que es de 3K y va a variar ese valor. Luego vamos a usar un sensor LDR o una resistencia dependiente de la luz y vamos a hallar el equilibrio de este puente con este voltímetro a 0 voltios. Tiene que haber 0 voltios aquí. Bueno, entonces primero empezamos
subiendo todo el valor de la resistencia máximo de nuestra resistencia LDR. ¿Cómo lo hacemos? Acercando esta linterna lo más que podamos para que ilumine totalmente y este dispositivo impida el paso de la corriente. Luego simulamos, vemos que el potenciómetro a un valor de 20% está dando 0.41 voltios. Entonces vamos a hallar el valor más cercano a 0 voltios o 0 voltios, que es este, 0.04 voltios. Y eso equivale a, vamos a ver, eso equivale a, eh, veamos la calculadora, eso equivale a, entonces 3K por el 17%, eso equivale a 0.51K, que es lo que nos va a valer la resistencia de nuestro sensor. De esta manera confirmamos que la teoría del puente de Wheatstone es cierta y además que es muy eficiente para el momento de volver más sensibles nuestros dispositivos. En este caso, este sensor LDR. Hallamos la resistencia, con eso ya encontramos los voltajes y mediante los amplificadores operacionales podemos amplificar la señal y volver nuestro circuito más sensible, más eficiente. Muchas gracias, hasta luego.